Bienvenidos a Revista de la Universidad de México. ¿Qué tal? Ya estamos en el espacio de Revista de la Universidad de México y hoy vamos a tener el privilegio de platicar con un escritor, músico y torero, y además un amigo entrañable. Él es Jorge F. Hernández, de quien se acaba de editar el libro Un montón de piedras, libro de cuentos. Nacho, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Guadalupe? Oye, pues muy contento de tener aquí a un amigo entrañable. Sí. Efectivamente, nos han unido tantas cosas a lo largo de tantos años que si no fuera porque cambia de gustos, seguiríamos siendo poncistas en el toreo. Sí, ahora es renegado de mi poncismo. Él me dijo un día, mira, ¿ves cómo si existe Dios? Un día que cortó un rabo Ponce en la Plaza México. Sí, claro. Ajá. Y yo dije, ya, por fin tengo a alguien con quien compartir mi poncismo. Pero alguien que habla desde la propia experiencia, porque él fue tú torero, también has sido y torero. eso lo vamos a dedicar un pedacito, pero vamos a empezar hablando de literatura. Claro. Y yo nomás, para empezar, ahora sí que yendo para atrás, yo tuve ahora sí que la suerte de presentar una novela cuyo párrafo, a ver si le adivinas el nombre, dice: el último día de su vida en México, Pedro Torres Hinojosa amaneció con el primer deseo de confiar su viaje. Había resuelto dejar con los muebles solo aquellos recuerdos que jamás delatarían su existencia, los libros que no tenían su nombre, ni una sola anotación, las cajas de cositas anónimas y una cigarrera sin historia. Sí, señor. ¿Sí sabes de qué Es nada menos que La Emperatriz de Lavapiés, y es algo que yo siempre te guardaré eterna gratitud. Mira, yo como novillero me hubiera encantado torear en la México y que tú sacaras los pañuelos como juez de plaza, pero eso no se logró y preferí engordar. No, y sobre todo preferiste escribir esa gran novela. Y esa novela la presentaste además la víspera de que me operaban de un cáncer. ¿Ah, sí? Y tú fuiste el único presente que... Al que se lo dijiste primero, porque te paraste a hablar por teléfono. Sí, y entonces el Y ahí te médico lo dijo, dijeron. esto tiene que ser mañana ya, porque esto se está complicando Sí, y tal. me acuerdo muy bien. Entonces hombre. era una presentación y era también como una despedida, tal cual como se estaba Aparentemente. despidiendo don Pedro Torres. Y por eso, Y es por La eso me Emperatriz. acordé. Sí, La Emperatriz, que Es es una novela... gran novela que Sí. está en Alfaguara. Sí, quedó finalista del primer Quedó premio, finalista Sí. del primer a premio mucha honra de Liceo Alberto y de Sergio Ramírez. de Eliseo Alberto y Sergio Ramírez. Eliseo Alberto, que además otro gran amigo entrañable. Y bueno, ni modo el tiempo pasa, parece que no. Pero, o como dice José Emilio Pacheco, no me preguntes cómo No me pasa el tiempo. preguntes cómo pasa el tiempo. Pero de lo que me interesa ahorita hablar es un libro que se acaba de publicar, que se llama Un montón de piedras, antología de cuentos, de Jorge F. Hernández. A ver, es que hay cuentos que supuestamente tienen muchos años escritos. ¿Qué edad tendrías cuando publicaste el primero de estos cuentos? 17 por ahí, 17 años. porque lo que hice fue que la antología, la idea original fue en el gobierno del estado de Colima, sacar una edición novenal, ¿no? ¿Es esta? Que fue la que funcionó, que es esa. Sí. Funcionó muy bien, entonces Alfaguara me propuso sacar una edición comercial para celebrar que llegué a los 50 años de edad, a pesar de 2 cornadones en la femoral y en la safena, que fueron 2 infartos que me provoqué por mis excesos. Y afortunadamente sobreviví, y entonces este libro es una celebración de vida, desde la portada misma, que son dibujitos míos, Sí. porque yo dibujo caricaturas y luego les pongo nombres, y de ahí surgen los personajes, lo he hecho desde niño. Y el único criterio es que sí, la antología son textos ya que yo ya había publicado, porque yo empecé a escribir cuentos a los 7 años. ¿Por la amnesia de tu mamá? Sí, mi mamá, pobrecita, tuvo una trombosis cerebral y se le olvidaron las cosas del mundo y los nombres de las personas. Ujú. Y mi infancia es la afortunada recuperación de su memoria. Y una maestra, yo crecí en Estados Unidos, Mrs. Elaine Grabsky, me regaló una libreta y me dijo, ¿por qué no haces como tiras cómicas o haz cuentos o trata de explicarte a ti mismo qué está pasando en casa? Porque todo era muy confuso, venían tíos y tías y primos, y poco a poco mi mamá fue avanzando y era un milagro, y hay cuentitos de esos, pero esos no los voy a meter en una antología porque en realidad no tienen más que un valor personal y biográfico. Claro. A mí me tocó empezar a publicar afortunadamente a los 17 años, con lo cual se distrajo mi afición a los toros, que yo ya andaba metido en ese tinglado,
Y aunque hay también muchas cornadas en esto, y tú lo sabes, Ujú. y también hay mucho villamelón, y hay mucho escritor que solamente torea para los tendidos, y luego hay gente en el callejón que no te hace el quite, pero decidí que era un poco menos riesgoso que andar ahí poniéndome el traje de bailarina. Sí, ¿verdad? Pero fíjate, yo nomás querría mencionar el cuento que quizá para mí es el predilecto, y ya lo había leído antes, que es Noche de Ronda, Ah, claro. y que tiene como personaje precisamente la figura de la madre. Sí, Y entonces es este cuento como que de alguna manera concentra tus preocupaciones literarias, y ya algo diría Freud de eso, el Caramba. complejo de Edipo. lo que sí tiene que decir Freud es que yo escribo para venir a este programa, eso me queda clarísimo. Para mí eso es un triunfo. Qué bueno No, que pero le atinan siempre ustedes. Es un privilegio tenerte aquí para hablar del cuento, además, y de dónde provienen esos cuentos, ¿no? ¿No? Como y este sobre cuento. todo, y sobre todo Noche de Ronda, que yo menciono que quizá es mi cuento predilecto, me gustan muchos, pero Noche de Ronda para mí tiene un valor quizá por el propio complejo de Edipo. Bueno, además ese cuento fue honrado con el Ese. Premio Nacional Efrén Hernández, que yo soy lector devoto de Efrén Hernández, por el apellido, igual que el Chicharito Hernández. Ujú. Estamos creciendo los Hernández. Pero bueno, me tocó ganar ese premio cuando no tenía tanto monto como tiene ahora. Lo que pasa es que si ya lo ganaste no puedes volver a concursar. Ya no. Pero a mucha honra fue Premio Nacional de Cuento, y es un cuento en donde está presente la figura de la madre, la ciudad, que es Así un es. fantasma en sí mismo que siempre me ha atormentado un Bueno, poco. también en el Requiem. fragmento que leí, Sí, en la Ciudad de México, de la emperatriz. ahora sí que también nos tienes que mencionar eso, porque hablas de que un hombre con gabardina y con maleta en mano, fíjate, yo me acuerdo del pasaje, siempre en el centro de la ciudad lo ve Sí. como que va llegando, no como que se va yendo. Ajá, Yo dije, esa imagen es maravillosa. sí. ¿A Sí, poco sí, no? Sí, sí, porque yo me he sentido así, como recién llegado cuando te despides. Eso solo te lo da la Ciudad de México. Y entonces el cuento tiene eso, y tiene otro fantasma recurrente en lo que yo escribo, que es Agustín Lara. Ujú. Desde el título mismo, que es un homenaje a la canción de Noche de Ronda. Y bueno, aquí en la UNAM, un grupo de jóvenes me honraron con hacer una radionovela, y fue muy divertido porque los personajes cobraron vida en las voces de estos estudiantes, y cuando fueron a mi casa iban entrando y yo ya sabía quién era quién, porque sí se parecían mucho, y la que hizo el papel de madre me hizo sentir escalofrío. Oye, pero también tus cuentos se han musicalizado. Sí, eso es por andar metido de loco con amigos que cantan y que tocan la guitarra. Pues yo toco la guitarra desde hace mucho tiempo, desde niño, y últimamente ha habido, bueno, antes era una tertulia semanal, pero ya nos estábamos viendo locos, entonces mejor es ocasional, con grandes artistas como David Aro, como Guillermo Zapata, el caudillo del son, como Armando Chach, pero sobre todo la voz inconmensurable de Hernán Bravo Varela, Sí. que es un gran poeta y es muy buen ensayista, pero caramba, yo le digo que mejor se dedique a cantar, y ya quede viejito, entonces que publique sus libros. Oye, pero yo había oído mucho la musicalización de la poesía, Ujú. pero la musicalización de cuentos no tanto, Bueno, ¿no? eso en particular se lo debo a Fernando Rivera Calderón, Ajá. que es un cronista musical de México y es un gran orate, y lo que él hace es que tiene la capacidad de leer un párrafo e inmediatamente hilarlo con música. Sí. Bueno, también lo hace con las noticias, todos los días lo hace en la radio. Y entonces, en el caso de la novela Requiem para un ángel, él musicalizó unos cuentos que están dentro de la novela. Y ahora con un montón de piedras hizo 2 canciones. Una, que sí la pensó y que es la música de Cucurú Cucú Paloma, pero con letra de un cuento. Y el otra fue una improvisación que nos tenía todos al borde de la silla muy emocionados, y me sentí muy honrado que un bardo te cante algo tuyo. ¿Y cuál es el cuento de Cucurrucucú para leerlo cantando? Es de los cuentínimos, que eso me da pie para decirles. Es que sí, también hay algunos Tú lo cuentínimos. sabes también por oficio, ¿no? Hay libretas en donde uno apunta cuentínimos Sí. o microrelatos, como les llaman en España, que no llegan a ser cuento. A lo mejor después los trabajas y lo desarrollas, pero eso ya quedó así como una perlita, y cada que tengo oportunidad de publicar, me gusta ponerlos porque son probaditas, y de ahí salieron las ¿Y canciones. cuál es el Cucurru? Ah, de varios cuentínimos. La custodia, La custodia. que es la bibliotecaria que cuida los libros,
Sí, sí. Y que pues se preocupa porque Moby Dick no esté salpicando la alfombra y siempre hay que llamar al Quijote que se vuelva a meter a las páginas y hay que calmarle los nervios a Bernal Díaz que siempre está muy sacado de onda con los gritos indígenas. Aquí hay un cuentínimo dedicado a Augusto Monterroso que me encanta. Que lo llegó a conocer él, se lo ¿Sí? regalé, sí. Que dice, luego de 12 horas en vuelo, el viejo cerró su libro y se bajó de la hamaca. Es el más pequeño que tienes en todos los cuentínimos, sí, ¿no? No llegó a ser una línea, son dos porque hamaca queda en el segundo renglón. Sí, sí. Me hubiera gustado, y evidentemente es un homenaje al dinosaurio. Claro. Es un cuento que no he terminado Claro. de leer de él. Pero además tú eres un gran lector de cuentos, porque en la introducción que hiciste para este libro, para esta reunión de cuentos, hablas de todos los autores que te han marcado, Sí. y realmente mencionarlos a todos sería no terminar este programa, pero hay algunos que te han marcado todavía más, ¿no? Sí, mucho, porque la comodidad del cuento, aunque los editores piensen lo contrario, la comodidad del cuento es que se lee y se dice de una sola sentada. Y entonces para mí siempre ha sido mucho más atractivo leer cuentos o antologías de cuentos que novelas, porque la novela es una navegación un poco más larga y es un compromiso, Sí. pues es casi como un noviazgo, y luego a veces, algunas son como matrimonio, ¿no? Y eso hay que pensarlo muy bien, si no la riegas. Además, hay que recordar a nuestro querido y admirado cuentista Julio Cortázar, de los grandes cuentistas Sí, que ha claro, habido, claro. que decía que el cuento tiene que ganar por knockouts Sí. La y novela que por la puntos. novela por puntos. Sí. Entonces, a mí me parece que tú aciertas en la que cada cuento de este libro, ampliamente recomendado por este programa, Muchas gracias. un montón de piedras, que además un montón de piedras es la última línea de Pedro Páramo. Fíjate que yo pensé que ya alguien lo había usado y para mi sorpresa no. Y creo que es un homenaje a él, que también fue un gran cuentista. Así es. Y que la única ocasión en que pude platicar con él en el viejo juglar decía, mira, si es que vas a narrar un cuento, inténtalo de una sola sentada. Ya después lo pules y lo perfeccionas. Pero el Y eso cuento- me abrió los ojos a lo siguiente. Yo pertenezco a una familia guanajuatense, pura, de montonal de primos hermanos, donde si no sabes contar un chisme, lo echas a perder. Y chistes igual. Es decir, si no sabes contar un chiste, nadie se ríe, ¿no? Y en mi familia es sinónimo. Te dicen, cuento es sinónimo de chiste, porque dicen, cuenta el cuento del perico, no dicen cuenta el chiste del perico. Y cuando se enteran de alguna infidelidad de algún pariente, dicen, y ya sabes el cuento en el que está metido tu tío Garisto. Bueno, creo que en donde lo dices, que la vida es un cuento, Totalmente. es Noche de Ronda, ¿no? Sí, sí, totalmente. Totalmente, y que al final, pues, se acaba el cuento. Pues sí. Pero y por Bueno, lo pronto ya llegamos a la mitad del programa. Sí, pero además hay que decir que la editorial Alfaguara ha donado 2 libros al qué programa bien. Uy, para qué las barbaridad. primeras personas que se comuniquen a nuestro correo electrónico, así que, bueno, ya saben, 2 libros de Un montón de piedras, antología de cuentos de Jorge Fernández, una edición de Alfaguara. Vamos a hacer una pausa, pero antes vamos a escuchar un poco de la música de Jorge Fernández, lo vamos a ver tocando la guitarra. Qué buena sorpresa. Ahorita regresamos, Jorge. No pararé hasta ver que mi llanto ha formado un arroyo de olvido anegado donde yo tu recuerdo En un momento más regresamos a Revista de la Universidad de México. Ya estamos de regreso en Revista de la Universidad de México. Mira cómo ando, mi bien. Cuidado a la borrachera y a la perdición.
abriendo una herida en mi corazón. Bueno, pues ya escucharon ustedes la voz de Jorge F. Hernández, que junto con Hernán Bravo interpretaron esta bellísima canción que se titula Tú, solo tú, Nacho. Qué maravilla. Oye, y además es que la amplitud de virtudes de Jorge es muy... Entre otras cosas, yo quiero decirle que lo leo cada semana en su columna de Milenio. Agua de azar. Sí. Qué divertidas son, Sí. qué bien escritas están. Muchas gracias. Y mira, los dos comunicantes entre escritores son extraños, son a veces inescrutables. Y a mí hay una línea que tienes en tu prólogo que de repente me puse yo y por ahí me la encontré. Yo digo, pobre ser humano, condenado a una vida, a una sola vida y con capacidad y soñar miles de vidas. Y de repente, leyendo el prólogo, encuentro esta frase que, fíjense ustedes, si no es un vaso comunicante, al leer vives muchas vidas. Lo que yo quise decir con tantas palabras, él lo dijo en una línea, al leer vives muchas vidas. Claro, es que si a algún lugar es aplicable esta idea de pobre ser humano condenado a una sola vida, es en la literatura. Claro, desde luego. Y es una calcomanía que pegan en Colima en los autos y en los autobuses, Sí. porque, bueno, pues quienes ejercemos, en particular el cuento es lo que te permite. Es decir, la novela, te digo, te constriñe a la navegación de ese universo, pero en el cuento, terminando de leer un cuento de Cortázar sobre el mantequilla Nápoles, en donde ya te crees boxeador, Ajá. al día siguiente estoy con Bioy Casares en la Riviera Francesa ligándome a una tenista, por ejemplo. Yo el cuento le encuentro eso, y los que yo escribo tratan de ser ventanas a las vidas que me hubiera gustado vivir. Eso es. Ahora, también hay cuentos que son anécdotas, es decir, que recrean una época. Lo que nos une, entre muchas cosas a ti y a mí, aparte de la amistad con escritores que nos unen y demás, nos une la afición a los toros. Y entonces aquí, en un montón de piedras, hay un cuento que es un reflejo de esa época en que anduve metido en el cuento, que se llamaba Un farol en la noche. Sí, sí, sí. A Salvador Elizondo le encantaba ese cuento, Ajá, pero sí, es una anécdota verídica. Lo que pasa es que me tocó vivirla, Ajá. que es la famosa historia del farol del Pinacate. A ver, cuéntala. Pues yo creo que es la única vez en la historia del toreo en que un hombre, debido a las dioptrías, le pegó un farol de rodillas. No había iluminación en la plaza de Tampico, o por lo menos no la pagamos, y le pegó un farol de rodillas al caballo del picador. Que yo creo que es la única vez que ha pasado por ceguetas, ¿no? Y por falta de luz, pues lo confundió con el toro. Lo que es conmovedor es, imagínate al picador allá arriba del caballo viendo que un orate se hinca a pegarle un farol. El toro estaba a 30 metros Es en maravilloso dirección cuento. contraria. Es maravilloso. Pero son cuento. anécdotas. Porque además es un cuento surrealista. Totalmente, totalmente. Y es lo que sucedía antes, cuando los novilleros teníamos que andar en la legua, juntando dinero, hacer empresa, Ajá. y ver en dónde se podía torear. Bueno, y además quiero decirles que tiene también un libro espléndido que creo que también presenté. ¡Qué barbaridad! Todo lo que estamos haciendo por Jorge. Lo que han hecho por mí. Lo que hemos hecho por él. Requiem Taurino, Sí, claro. que sacó Galdus, Desde luego que lo presentaste tú. con que es- Alicho Macero. son una serie de lamentación. Eso es un ensayo, son ensayos. Son ensayos y es una maravilla. Es de los mejores libros a quien le interese la fiesta de los toros, que ahora anda medio de capa caída, por cierto. Sí. Pero Fue premonitorio porque es un requiem, es una un misa de requiem. Es una misa de a requiem. la afición que a la conocimos tú y afición yo. que conocimos. Bueno, pues es un libro maravilloso. Está en Aldus. Sí, sí, todavía. Y, Todavía se consigue, ¿verdad? y creo que hay cierto empresario que lo compra y lo quema porque hablo muy mal de él. Oye, pero también tenemos aquí otro libro que nos trajiste. Sí, se lo traje Jorge. a regalar a Nacho y Escribo quiero a ciegas. aprovechar para presentarlo en Sí. público. Ya lo he hecho en algún... Estoy muy honrado porque tiene prólogo de Antonio Muñoz Molina, Imagínate. que es un escritor al que yo admiro profundamente, y es mi amigo desde hace ya
casi 25 años, fíjate. Lo leemos cada semana en Es un gran Babelia, ¿no? En el escritor país. y un Babelia. muy buen hombre, Sí. muy buen hombre, porque él no acostumbra a hacer prólogos. Y Débora Holtz, que es la editora de Trilce, me propuso hacer una antología de la columna Agua de Azar. Ajá. Ujú. Y la titulé Escribo a ciegas porque yo creo que eso es lo que uno hace cuando escribe una columna. Vas dando como palos de ciego y a veces le atino y tú eres muy generoso leyéndome cada 8 días, pero creo que ni mi mamá. Un saludo a mi madre. Y cuando le pedí a Antonio que me hiciera el prólogo, le dije, te mandamos un folder con la criba, y me dijo, no, yo tengo mi propia selección. Ah, mira. De manera que estoy también doblemente honrado porque son los que escogió él. Yo creo que hay algunos que yo no hubiera metido, porque son sobre cuando se fue mi papá de este mundo y me da mucha tristeza. Bueno, pero son recordarlo. Aguas de Azar que fueron entrañables, que Sí. todos ¿Y leímos ese o ya se muchos presentó leímos. aquí en México? Bueno, se presentó en Monterrey Ah. y aquí pues hubo como una presentación, pero en el Zócalo, en donde pues más bien nos juntamos 5 amigos a darnos un abrazo nada más. Pero Ajá. digamos que la presentación, nunca mejor dicho, es aquí, contigo. No, pues Porque ya. te lo traigo a ti y a Mirna y los quiero mucho y esto es para No, ustedes. hombre. Oye, pero fíjate, también hace rato que estábamos comentando sobre las vidas que puedes vivir a través del cuento y todo eso. Yo he platicado con varios escritores que me han dicho, sí, la literatura tiene como 2 momentos, ¿no? La soledad del escritor cuando está escribiendo, pero el otro momento que a mí me parece muy hermoso es el compartir todo lo que tú estás creando con los Haberte amigos. leído, Es sí. la conversación literaria en las tertulias, porque también la literatura es eso, ¿no, Claro, Jorge? claro. En el fondo eso es lo que buscamos. Es decir, lo dijo el Gabo. Escribimos para que nos quieran más nuestros amigos, pero de pronto descubrimos que tenemos amigos en lugares insólitos. Con el correo electrónico, a mí me siguen llegando correos de la Emperatriz o del Requiem para un Ángel, y cada 8 días, la mayoría son siempre halagüeños, pero también hay muchas diatribas y gente que se queja y trata de quitarme mis fantasmas y telarañas, pero siempre hay esa voz que llega de alguien que te leyó, y ese es el milagro. La lectura se completa precisamente, bueno, más bien la escritura se completa con la lectura. Es decir, uno lanza eso como una botella al mar y luego de pronto alguien dice, mira, tu cuento lo que provocó fue esto. Sí. Bueno, y ahora que existe esa facilidad de tener una correspondencia, Total. digamos, con los lectores, y yo me encontré también que El Montón de Piedras está publicado en ebook. Sí, es una novedad. Digamos que van a convivir las ediciones en Alfaguara en papel, pero ya también los hacen libros electrónicos, Sí. con lo cual se abre totalmente otra ventana para lectores de todo el mundo, porque por ejemplo con El Agua de Azar hay un tipo que lleva 12 años desde la primera semana del Agua de Azar, que vive en Ankara, Turquía, que yo creo que le entra el síndrome del jamaicón y extraña los tacos al pastor, y entonces ¿Qué ese es no eso? falla, El síndrome del Jamaicón Villegas era un jugador del Guadalajara, que se fue a Europa. se fue a Europa y era magnífico jugador aquí en México, pero se fue y el síndrome es que extrañaba Nenepil, chile, Ah, Nenepil, ya. Nana. Y le dicen el síndrome del Ahí jamaicón. es, Y a así todos se nos conoce. da, a Tamayo, a Octavio Paz A también le Silverio daba. Pérez A le dio Silverio horrible. Pérez. A todos nos da el síndrome. Sí. Y entonces yo creo que este amigo le da el síndrome en Turquía y entonces por eso me lee y me escribe. Lo tengo muy presente siempre. Un saludo. si Y nos además está en viendo. Turquía, ¿no? Sí, qué loco, en Ankara. En donde no hay Ankara. tacos al pastor, aunque parezcan kebabs, ¿no? Aunque parezcan kebabs. Oye, ¿y en qué trabajas ahora? Pues mira, estoy haciendo 3 cosas que apuntalan mi esquizofrenia, que es un libro de ensayos sobre el típico tío que dice voy por cigarros y nunca regresa. Es Wakefield. Wakefield, exactamente, es De un homenaje Hawthorne. al cuento de Nathaniel Hawthorne. Ajá. Estoy terminando una novela largamente dilatada porque yo la había escrito y robaron la casa de ustedes, y se robaron la novela, la computadora y los backups, entonces la estoy reescribiendo. Híjole. Eso fue hace 8 años y creo que esta versión está mucho mejor. Y me consuela que por lo menos los que robaron mi casa no la publicaron, ¿no? Si no, ahorita estarían en el estrellato. ¿Y de qué va? ¿De qué va la novela? Es un homenaje a Patricio Redondo, un maestro del exilio español que trajo el método Freinet a México y fundó una escuela en San Andrés Tuxtla
en donde estudió Francisco Hernández, que es Premio Nacional de Literatura y es mi amigo, y con él aprendió a leer y escribir Pancho. Entonces dije, yo quiero hacer una novela sobre tu maestro. Francisco Hernández, el poeta. Sí, señor. Sí. Y el tercero es otro libro de cuentos, que es mi pequeña venganza académica, porque se llama Faltas de Asistencia. Yo creo que yo pude haber sacado mejores calificaciones, pero siempre me bajaban el promedio por faltas de asistencia. Por Oye, andar que por entrenando cierto, en los el viveros. segundo cuento de este libro, de Un montón de piedras, que se llama La Pinta, Sí, es un cuento tristísimo. sí, lo escribí muy chavo, porque pues irse de pinta, que uno lo hace como una travesura en la escuela, Sí. a lo mejor es una metáfora, eso es lo que quizá plantea ese cuento, de que la muerte sea irse de pinta. Exacto. Sí. Bueno, a mí me impresionó mucho de Un montón de piedras esos dos aspectos, porque también hay mucho humor. Claro. Sí. Hay mucho humor en varios cuentos. Menciono en el prólogo que alguien, cuando yo empecé a publicar cuentos, alguien quiso como llamarme la atención, un crítico de cuyo nombre no quiero acordarme, y él pensó que me estaba insultando diciendo que yo era demasiado ibargüengoitesco. Y en realidad eso es lo que más me honra. Me honra muchísimo porque fue amigo de mi padre desde su infancia en Además, Guanajuato. Qué escritor. Qué escritor y además un hombre que te enseñaba que hay una gran diferencia entre ser chistosito y tener humor. Son dos Y a lo cosas. mejor eso es lo que yo aspiro a eso, es decir, hay cuentos de humor, de buen humor, y también me sucede que de pronto me dan las tristecitas, y entonces hay cuentos ahí desgarradores y muy... No, bueno, Noche de Ronda es un cuento desgarrador, Sí, muy triste. muy triste. Pues nosotros les recomendamos a quienes nos estén escuchando y viendo en este momento que lean Un montón de piedras de Jorge Fernández. Les recordamos también que tenemos 2 ejemplares para las primeras personas que se comuniquen a nuestro correo electrónico. Y Jorge, pues muchísimas gracias, Muchísimas gracias por a haber ustedes. estado con nosotros. Un privilegio, ¿verdad, Nacho? Maravilloso, y además se me quedó un poco, iba a decir en el tintero de mala formación, que Un montón de piedras, creo que lo hice en algún lado, puede ser el mundo. ¿Por qué? Porque Un montón de piedras es una barda también, Claro. es una casa. Tú lo dices, Sí, ¿verdad? sí. En algún Y lugar. con eso se hacen espejos y también se hacen ventanas. Ah, pues muy Y bien. podríamos Bueno. abrir la puerta del príncipe porque yo me siento que hoy salí en hombros. Que hoy salió, hombre, muchas Otra gracias. ventana que se abrió aquí. Pues muchas gracias por haber estado con nosotros. Nos vemos la próxima semana aquí en Revista de la Universidad de México. Los esperamos la próxima semana en Revista de la Universidad de México.